Y hoy vamos a hablar como por así decirlo, de lo que continúa a esta enseñanza de la semana pasada, para que usted no se quede estacionado en simplemente una vida de acudir al templo. Mi preocupación, por así decirlo, es ver el cristiano nominal o el asistente nominal a una iglesia. El asistente nominal a una iglesia es aquel que cumple con un requisito religioso. El requisito religioso de ir cada domingo a la iglesia no está mal, claro que sí, la palabra lo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué hay del proceso que Dios lleva a cabo a través de la interacción con el cuerpo y lo que hace individualmente por el Espíritu en mi vida? Porque si la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 1, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Dice así, Efesios capítulo 1, versículos 6 y subsiguientes. Dice, fuimos sellados con el Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Aquellos que son abogados o han estado relacionados con términos jurídicos, saben que la palabra arras significa garantía. La garantía, o sea, que cuando usted dijo, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador, entonces Él le puso un sello. Ese sello se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo permite que el proceso de Dios en su vida se lleve a cabo, no porque usted haga el esfuerzo sobrehumano por cumplir la ley, porque de hecho está demostrado y está demostrado en el Pentateuco que el pueblo de Dios, cuando Moisés trajo la ley escrita en tablas de piedra y se las mostró para que ellos las cumplieran, ellos no pudieron cumplir la ley. Y en el pasaje que estábamos leyendo esta mañana de Romanos 5, dice que en atención a que el pueblo no podía cumplir la ley, entonces Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo, cumpliendo la ley, nos justificara a nosotros. Entonces cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solo muere para que tú seas salvo y vayas al cielo al morir. No solamente la obra de justificación se llevó a cabo haciéndose el justo por nosotros, sino que además de eso el Cordero de Dios, como dice la Biblia, porque fue un sacrificio, el Cordero de Dios se sacrificó para que tú fueras justificado, redimido de la maldición de la ley, que pesaba sobre todos aquellos que no podían cumplir la ley, y eso aplica para nosotros. Y además de eso, nos llama a la santificación. Y esa es la palabra que se convierte en un paradigma que nos hace cortocircuito. ¿Por qué? Por nuestro background religioso. Nuestro background religioso nos enseña que la persona santa es aquella que tiene que hacer muchas obras de caridad. La persona santa es aquella que tiene que ser canonizada, que tiene que ser apartada, y en este caso nosotros por el background católico que traemos, sabemos que hay santos que están designados por la Iglesia Católica después de un profundo estudio acerca de su vida. Entonces se designa santo. Y cuando yo escuché por primera vez el término santo, y cuando se me llamaba a ser santo, yo me reí en la cara del que me lo dijo, porque yo cómo voy a ser santo, yo no podría ser santo. Pero la obra de Cristo es de santificación también, y ahí es donde nosotros nos detenemos y no crecemos más, no pasamos al siguiente nivel. Porque no podemos creer que podemos ser santos, cuando Jesús dice, sed santos porque yo soy santo. Y recuerden que el propósito de Jesús al venir, haciéndose hombre, haciéndose carne, para morir por nosotros, fue comenzar una obra en nosotros que Él la perfeccionaría hasta el día de su segunda venida. Y esa obra se lleva a cabo por el Espíritu. Es decir, hay un trabajo de cooperación entre el Espíritu y cada uno de nosotros para hacer esa obra de santificación. Pero para llevar a cabo esa obra de santificación necesitamos algo que se llama la paciencia. Y ahora nadie quiere tener paciencia. Cuando muchas personas escuchan, no, la paciencia produce prueba, entonces yo no oro por paciencia porque entonces voy a ser probado. Pues déjeme decirle, usted necesita ser probado y pídele a Dios que le dé pruebas para que tenga paciencia. Yo era de los que me negaba a pedir paciencia, porque siempre escuché que decía, mira, si tú pides paciencia, entonces Dios te va a mandar muchas pruebas. Entonces Dios me mandó 5 pruebas, 5 niños, los cuales no pedí, pero a los cuales amo y he aprendido a tener paciencia. Tanto que la semana pasada la enseñanza que di es fruto de la paciencia, porque no grité ni una sola vez, se los prometo, no grité, se lo juro, no grité. Estuve
todo el tiempo en control, tratando de asimilar todo lo que Dios me trataba de enseñar en medio de la situación que estaba viviendo. Para los que no saben, estuve 12 horas manejando, no encontrando el lugar donde íbamos a hospedarnos de vacaciones, y 12 horas con 5 niños en un carro, cada uno pidiendo una canción diferente, un video diferente, y la mamá tratando de controlar mientras el papá maneja. No es cosa fácil, no es cosa fácil. Y el fruto de eso fue, Señor, yo aprendo a través de este asunto, de esta experiencia, a ver realmente cuál es la perspectiva que tú quieres que yo maneje de la vida. Y el Señor enseña a través de su palabra, no es algo nuevo que yo descubrí. El Señor enseña a través de su palabra que Él quiere que nosotros en medio de las situaciones adversas salgamos triunfantes, porque veamos todo desde su perspectiva. Pero vamos otra vez con la santificación. El término santificación procede de la palabra griega agiasmos. Es una palabra griega agiasmos, utilizada muy corrientemente en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, usted compra una Biblia, y usted compra la Biblia por muy linda que sea y puede ponerle sus iniciales como hice yo, pero usted va a encontrar, por ejemplo, la palabra santidad escrita como santidad, una sola vez. En el griego, la palabra santidad puede tener varias acepciones, no es como en el español. Entonces, cuando la Biblia es traducida al español, en este caso, que nosotros la leemos al español o al inglés, usted lee y siempre lee santidad. En el griego no es así. En el griego hay varias palabras que aplican para un tipo distinto de santidad. Hay una santidad a la cual nos llama Dios, y esa se llama agiasmos, y se utiliza muy corrientemente en el Nuevo Testamento, y se refiere, según la describen los teólogos, a una vida de separación para Dios. Es decir, santidad significa separarse para Dios. Cuando usted escucha la palabra unción, usted va al Antiguo Testamento y se da cuenta que los antiguos pastores ungían sus ovejas con aceite. El propósito de ungirlas con aceite era untarla de aceite para que los insectos no crearan larvas dentro de la ovejita. Entonces la apartaban, la separaban, y el aceite hacía esto. Por eso muchos pastores toman aceite y ungen a sus miembros. Es una simbología de lo que es apartar para un propósito. Pues bien, esto es santidad, es apartarse para el propósito de Dios. Y lo más importante, la santidad es la voluntad de Dios para nosotros. Santidad es la voluntad de Dios para nosotros. Vaya conmigo al libro de Juan capítulo 17, versículos 17 al 19. Juan 17, versículos 17 al 19. Voy a leer para ustedes la nueva versión internacional. Juan 17, 17, 19. Probablemente tenga otra versión, no cambia, solamente el lenguaje. Dice: está orando Jesucristo. Es un pasaje bíblico que hemos compartido antes. La oración de Jesucristo, que se hizo extensiva a nosotros. Era cuando Jesús estaba despidiendo de sus discípulos y estaba orando por ellos. Cuando estaba diciendo: Señor, no los quites del mundo, solo guárdalos del mundo, decía Jesucristo orándole al Padre. Y en este pasaje especialmente, el Señor dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿En qué nos santificamos nosotros? En la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Y dice Jesús: tu palabra es verdad. Es decir, cuando nosotros, nuestra fuente de información, nuestra fuente de alimentación, nuestra fuente de santificación es la palabra, y no lo que el entorno cultural o el medio social dice, entonces vamos en pos de la santidad de Dios. Por ejemplo, yo en estos días le estoy hablando a mi hijo mayor de la pureza sexual. Tiene 12 años. Pero estoy preparándolo en la palabra de Dios. Y si yo no tengo el carácter para hablarle ahora de un tópico que es la verdad de Dios, entonces él va a actuar conforme al entorno cultural del que está rodeado. A pesar del bombardeo que recibe constantemente de toda la información que recibe de sus compañeros de estudio y de lo que la televisión dice y los videos y todo, yo le digo: mi hijo, la palabra es la verdad. Y la palabra te da santidad. Cuando tú te acoges a la verdad de la palabra y la palabra se convierte en una revelación para ti,
no solamente una fuente de información, porque vemos como mucha gente repite versículos y repite versículos como loros, pero realmente la verdad no ha ido a morar a su corazón. No pasa nada, pero cuando la palabra se convierte en la fuente de tu verdad y tú le oras al Padre porque se convierte en una revelación para ti, la verdad te santifica. Entonces tú te vas a parar en la verdad y tú vas a defender tu verdad, porque es la verdad que Dios te da. Es la verdad con la que Dios te enseña. Entonces Jesús le está orando al Padre para que el Padre los santifique en la verdad, porque ellos tenían que enfrentar circunstancias afuera. Ellos apenas estaban siendo equipados por Jesús para ir a enfrentar un mundo hostil, como lo enfrentamos nosotros. Usted aquí está escuchando de un tema, aquí jovencitos a los cuales les estoy hablando de pureza sexual y de pronto les rechina, ¿verdad? Pero están aquí, están guardados por la verdad. Estamos en la iglesia, pero usted sale afuera y habla con un amigo o una amiga y es totalmente distinto lo que va a escuchar o no. Es totalmente distinto. Entonces es bueno que nosotros vayamos paso a paso a ese proceso de santificación que Dios tiene preparado para nosotros. La santificación es algo que debe ser buscado por nosotros. Buscado con un modo ferviente y constante. Por eso el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero como veremos más adelante y como estamos afirmando desde ahora, la santidad es algo que Dios lleva a cabo a través de su Espíritu con nuestro trabajo. El carácter santo es una posesión individual. Es una posesión individual conseguida poco a poco, como les decía al inicio de la enseñanza. Poco a poco. Recuerden lo que dice Mateo 11:29. Recuerden lo que decíamos la semana pasada. Traed todas mis cargas. Traed todas tus cargas sobre mí. Y toma mi yugo, que es ligero y fácil. Y decíamos por qué Jesús describe su yugo como ligero y fácil. Porque es una vida de entrega. Es una vida en la que de continuo estamos entregándonos al control de Dios, lo cual no es nada fácil. Pero cuando ya nos rendimos es fácil, porque sabemos que Él es quien conduce nuestra vida. Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta eso. Hablábamos de algo la semana pasada que llama mucho la atención cuando Jesús dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Y nos imaginamos casa, carro y beca, decíamos la semana pasada. Vida abundante. Pero describíamos lo que significa realmente la vida abundante, y de acuerdo a los estudios teológicos, la vida abundante es una vida como Dios la tiene. ¿Me doy a entender? Es una vida como la de Dios. Una vida abundante es una vida con la riqueza interior de Dios. Es decir, comienzas a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Comienzas a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Y no puedo imaginarme cómo Dios mira todo, pero en lo poco que puedo tener de Él, puedo ver circunstancias en las cuales miro desde una forma muy objetiva y clara, desde la perspectiva espiritual, guiado por la palabra, y digo, no es tan difícil como parece. Y si es difícil, Dios tiene la salida. Y si no hay salida, Dios sabrá por qué. Pero siempre Dios tiene una respuesta para cada cosa cuando nosotros nos rendimos a Él. Entonces hablamos de vida abundante y llegamos a esa conclusión. Y hay dos características para que usted y yo vivamos esa vida abundante. Hay dos características. Una es descrita por Jesús y otra es descrita por Pablo. Hoy vamos a hablar de una. Vamos a hablar de la vida abundante de la cual habla Jesús. Decíamos la semana pasada que antes de conocer a Cristo, buscábamos la vida pero no la encontrábamos. Buscábamos la realización de nuestro sueño. Buscábamos ese sueño dorado que todo el mundo tiene. Pero hay algo que caracteriza ese tipo de lucha individual: la autorrealización. Que no suena nada pecaminosa, pero que se convierte en el primer obstáculo para que realmente Dios tenga el control de nuestra vida a través de su Espíritu. La autorrealización. Una autorrealización que buscaba conseguir por el medio que nosotros teníamos a nuestro alcance la felicidad. Pero en realidad caminábamos en tinieblas. Y les voy a explicar más adelante por qué. ¿Por qué la autorrealización nos lleva a caminar en tinieblas? Aunque creíamos que andábamos en luz.
Aunque creemos que de pronto estamos dando pasos acertados, estamos caminando en tinieblas. Y por eso Jesús dijo, miren lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 23. Miren lo que dijo Jesús. Si la luz que hay en ti es tinieblas, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Muchas veces llevamos un estilo de vida, vamos en pos de la autorrealización para conseguir nuestra felicidad y no nos damos cuenta que estamos caminando en tinieblas porque realmente no hemos entregado, no hemos rendido el control de nuestra vida a Jesús. El libro de Romanos capítulo 6 tiene instrucciones acerca de los efectos de la salvación en la vida del creyente que vive en medio de un mundo hostil y difícil. Romanos habla de que al identificarnos con Cristo mediante la fe, entramos en unión con Él. Es una palabra que dice, nosotros entramos en unión con Él en el sentido de que su muerte al pecado también es la nuestra. También nosotros morimos al pecado a través de lo que Cristo hizo. Nosotros vivimos ahora para Dios. Ahora, ¿significa esto que entramos en un estado de perfección en que no pecamos? ¿Usted cree que eso es así? ¿Significa que esta santidad representa que nosotros no volvemos a pecar y que somos incapaces de pecar de ahora en adelante? Pues claro que no. Claro que no. Y nos encontramos entonces con una meditación del apóstol Pablo, que la estuvimos compartiendo esta mañana está en el libro de Romanos capítulo 7, una reflexión, una meditación que hace el apóstol Pablo, que de seguro es una meditación que usted se ha hecho muchas veces. Vaya conmigo ahí al libro de Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Es una reflexión que yo me he hecho muchas veces, es una reflexión que muchas veces me sigo haciendo, es una lucha, una guerra espiritual que tengo todos los días por esta situación que presenta aquí el apóstol Pablo, y es lo que representa su primer enemigo espiritual. Su primer enemigo espiritual no tiene cuernos, su primer enemigo espiritual no tiene un rabo que termina con punta. Su primer enemigo espiritual está dentro de usted y se llama carne.